Qué responsabilidad tan grande es dar el mensaje del Señor sin palabras que sobren, sin palabras que falten. Me comentaba nuestro buen amigo y hermano pastor Rodolfo que siempre se ponía nervioso. Le dije, pues más te vale, porque si no ya sería confianza en uno mismo y no, hay que hacer las cosas con el temor al Señor. Pues sí, esta conferencia se llama Salomón y su doble porción. Entonces, voy a leer una partecita de Segunda de Crónicas 1:1, capítulo 1, versículo 1. Salomón fue afirmado en su reino y Jehová estaba con él. ¿Sí? Entonces, finalmente debemos de ver que Salomón era hijo de David, que fue el primer rey puesto por Dios, porque el pueblo pidió rey, pero Dios decía que no, pero se pusieron necios, pidieron rey y el Señor les puso a Saúl. Y después conocemos la historia, que el ungido para esto fue David, y entonces Salomón era el hijo de David que iba a quedar como rey sobre el pueblo de Dios. Y hago énfasis en esto por lo siguiente, porque es una responsabilidad grandísima los que hemos sido comisionados para enseñar a la iglesia, y también hemos sido comisionados por el Señor para hablar del Evangelio a otras personas, ¿sí? Y algo que hubo en Salomón es una conciencia plena de que lo que iba a hacer, las cuentas se las iba a dar a Dios, ¿sí? Entonces su proceder fue diferente. Salomón había visto cómo Dios había sido misericordioso con su padre David, porque David pecó, sin embargo el Señor lo perdonó y lo levantó. Y algo que había en Salomón era temor al Señor, que no significa, lo he dicho muchas veces, tenerle miedo a Dios, sino saber bien que vamos a entregarle cuentas cara a cara. En el renuevo de amistad, el Señor ha puesto personas en un cargo, y como es el Señor el que hace las cosas, el Señor pedirá cuentas a las personas por el cargo que ocupan directamente, porque siempre ha sido y seguirá siendo puestas las personas por Dios y no por el hombre, cuando se busca de todo corazón al Señor. Y esto Salomón lo tenía muy, muy, muy claro. Ahora, hablando de estos tiempos, es claro y evidente que el hombre gobierne al hombre siempre va a traer frustración y fracaso. Lo dejó establecido el Señor así. Incluso el día de hoy podemos ver al pueblo de Israel que tiene un gobierno, un primer ministro, ya no son reyes, en todo tiempo fueron jueces y demás. Hemos estado viendo eso también en las clases.
acerca de cada uno de acuerdo a la providencia de Dios en lo que el Señor le ha colocado. No te pierdas las clases porque realmente estamos aprendiendo más y más del Señor para poder estar cada vez más y más hechos a su imagen, ¿sí? Está en breve el retorno del Señor y el Señor está ataviando a su novia, perfeccionándola, purificándola, y a eso va enfocada esta conferencia, porque Salomón obtuvo doble porción, ¿sí? Y no estoy hablando de una doble porción del Espíritu Santo, porque lo que llevó Salomón a la petición delante de Dios fue pedir primeramente sabiduría. Sabiduría de Dios para poder entregarle cuentas a Dios. No es cualquier persona, no es cualquier trabajillo ahí. Y tenemos esa responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, de entregar cuentas de quiénes somos, qué hacemos con lo que somos y si estamos atendiendo el llamado que Dios nos hizo, ¿sí? El Señor va a volver y va a volver como rey. Y dice, Salomón afirmado en su reino y Jehová estaba con él. Convocó a todo Israel y quiero que veas lo que hizo Salomón. Y fue por eso que el Señor le dio esta doble porción. Convocó a todo Israel y fue al tabernáculo de Moisés en el desierto, es decir, hizo un esfuerzo. El tabernáculo no estaba ahí. El tabernáculo es a donde David había movido, al tabernáculo de Moisés. Perdón, se me cayó. Al tabernáculo de Moisés, el arca. Estaba ahí la presencia de Dios. Hoy el arca está perdida y hay quien la está buscando y nunca la va a encontrar. Porque en Apocalipsis es claro que dice dónde está el arca. Y está en los cielos. Y por eso lo hace así el Señor. Por eso el Señor no dejó cosas físicas y materiales para que podamos tocar. Y bienaventurado es el que cree sin haber visto. Porque este es hijo de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Fue al tabernáculo de Moisés en el desierto, el esfuerzo. Subió al altar y ofreció 1000 holocaustos, ¿sí? Con trabajos y llegamos a reunirnos, con trabajos y oramos unos minutos, con trabajos y dedicamos a conocer al eterno Dios con el que vamos a pasar una eternidad, porque no tengo tiempo, porque estoy muy cansado, porque estoy fatigado, porque estoy desanimado, porque lo que sea. Pero este rey, antes de entrar a la presencia del Señor, ofreció 1000 holocaustos. No solo por él, sino por el pueblo. Con esa conciencia lo estaba haciendo Salomón, sabiendo a quién le iba a dar cuentas. Versículo 7, voy a brincar el versículo 7. Después de ver Dios que fue al desierto, que hizo 1000 holocaustos, entonces sucede algo maravilloso.
cuando estás perseverando y buscando al Señor, dice versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¿Cómo no nos va a responder el Señor? Si el que llama es escuchado, si el que toca le es abierta la puerta, si el que pide recibe. ¿Cómo no iba a escuchar y a atender a Salomón si estaba diciéndole Dios, te necesito? Te necesito. Y le dijo Dios algo que todos quisiéramos, ¿no? Bueno, yo no. Y le dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. O sea, el acto de Salomón, del temor de Dios, saber lo que iba a hacer, haber visto a David recibir misericordia porque pecó, y saber que iba a entregar cuentas al Dios Altísimo de cómo iba a reinar sobre el pueblo de Dios, hizo que Dios le dijera, pídeme lo que quieras. ¿Qué harías si Dios te dice, pídeme lo que quieras? Y si estás pensando en cosas materiales, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Por eso Dios no te lo da. Por eso tenía que ser a Salomón. Porque Salomón hizo prioridad y dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Dame sabiduría y ciencia. Versículo 10. Salomón dijo, dame sabiduría y ciencia. Y algo que está en el Nuevo Testamento, en Santiago 1:5, dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios. Pídela a Dios. Necesitamos su sabiduría. No ser unos sabios o creérsela el muy sabio. Necesitamos de su sabiduría. Pero para eso hay que perseverar en buscarlo. Porque el Señor no es injusto. Y el que clama y se postra y lo busca, lo encuentra. Esa es la justicia del Señor. Y cuánto más para los hijos de Dios, porque Moisés hizo el tabernáculo, David entraba al tabernáculo y Salomón tenía que entrar al tabernáculo porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios. No necesitamos un tabernáculo. Por eso no necesitamos un lugar donde reunirnos. No necesitamos la chorcha y demás. Es 2 o más. Y 2 ya es con tu Espíritu y el Espíritu Santo. Y es suficiente. Por eso nos lo dejó a cada uno. Que es hermoso disfrutar de la presencia del Señor entre nosotros, sí. Y por eso yo me vine acá sufriendo. Yo no quería. Pero el Señor nos está demandando aún más, porque los tiempos están más difíciles. Y hay muchos que están pidiendo otras cosas. No, es que lo que necesitamos es poner más sillas y ahora necesitamos más equipo y es que ahora necesitamos más gente porque... Y sabes, lo lamentable es que eso sucede en el cuerpo de Cristo. Creen que tener más cosas es tener más. Creen que tener más gente es más. Y la de poca fuerza es la que
se esfuerza y busca de verdad que hable el Señor. Palabra de Dios y no de hombre. No estamos para estar perdiendo el tiempo oyendo palabras de hombre. Bueno, por lo menos yo. Y le dice el Señor, versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, fíjate bien, riquezas, bienes materiales, gloria, éxito, ni pediste algo impactante, ni la vida de los que te quieren mal. ¿Sí? Que quisiéramos que los que nos hacen mal, podemos estar tentados, pero no le decimos, Señor, dales lo que se merecen. Porque el Señor lo va a hacer, pero debe haber perdón y bendición. Y nos ha tocado escucharlo. Dios se va a encargar de ti y de tu esposa. Amén. Bendito sea el Señor. Lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Mi bendición para esas personas. Porque es un momento determinante En estos tiempos se va a determinar quién está en una cama y quién se va y quién se queda. Uno será tomado y otro dejado, y en cualquier instante apresúrate a hablar del Evangelio. Apresúrate a hablar del Evangelio. Aquí en Acapulco hay muchísimas iglesias. Sobran congregaciones, pero no han recibido el llamado al arrepentimiento para ponerse a cuentas con el Señor. ¿No pediste la vida de los que te quieren mal? Ni larga vida. Señor, quiero vivir muchos años. Te daré sabiduría y ciencia. Y versículo 12 le dice el Señor, sabiduría y ciencia te son dadas, y también riquezas, bienes y gloria te serán dadas como a ningún rey que ha habido antes o después de ti. Ay, entonces si le digo al Señor que me dé sabiduría, me va a dar riqueza, gloria y fama y hartas mujeres y no. Porque esto lo hizo una sola vez. Y la cuestión aquí es, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Sí? Y te voy a decir una cosa. La respuesta es muy simple. ¿Por qué el Señor le dio a Salomón lo que no le pidió Dios? Porque solo un hombre como Salomón, consciente de que Dios es Dios, consciente de que las cuentas se entregan a Él, consciente de lo importante que es hablar a su nombre y tomar decisiones, consciente de que estaba sirviendo al pueblo de Dios, el cual ahora es su iglesia, iba a poder hablar con sabiduría acerca de los bienes materiales, de la riqueza, de las esposas, de la fortuna, del oro, de la ropa bella y de la ropa, ¿sí? Y muchas personas
les cae mal el libro de Eclesiastés. Porque Salomón habló con sabiduría y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si todo es vanidad, ¿por qué nos ocupamos tanto en la vanidad y no en ver cómo está nuestra vida delante y cerquita del Señor? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Bueno, ¿estás haciendo el esfuerzo para escuchar de verdad al Señor? ¿Estás buscándolo en verdad? Porque Dios no es injusto. Y Dios le da al que busca y persevera. Y persevera también y permanecen en el Evangelio del perdonar, bendecir, no querer arrebatar, no exigir, no demandar justicia para nosotros, el Evangelio. ¿Y quién más nos podía dar ejemplo de esto? Jesucristo. Salomón quedó registrado para poder hablar de todo lo que es material como hombre. Por supuesto, Jesucristo lo habló como Dios, porque incluso Jesús habló de Salomón y dijo, bueno, vean las flores. Ni Salomón se vistió así. Ya, estamos hablando de otro nivel. Jesús hizo referencia a todo lo que recibió, porque cuando Jesús le dijo, te es dada y aparte riqueza, bienes y gloria, y el encargo fue también, disfruta de todo esto hasta que te salga por las orejas, ¿sí? Y entonces escribe el libro de Eclesiastés. Que el que no está preparado para leer el libro de Eclesiastés, dice, pues entonces, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo limpiando la casa? ¿Qué estoy haciendo perdiendo el tiempo buscando, persiguiendo la chuleta? ¿Qué estoy haciendo? No es así, y te voy a decir por qué. Porque está escrito también que hagas todo para el Señor. Yo cuando limpio un baño, le estoy dando gracias a Dios y el Señor me es testigo que no miento. Cuando estoy limpiando y de rodillas, le digo gracias Señor por recordarme siempre que soy sierva y de dónde salí. Y eso te va a llevar a otra vida, Te va a ayudar a poner los ojos donde debes ponerlos. A no buscar tus personales anhelos, deseos. Hay quien deja el servicio porque ya le está exigiendo el Señor que deje su chamba. Y se le va el tren. Conocimos unas personas que el momento era decisivo, prefirió la jubilación. No estoy hablando en contra de los que se van a jubilar, ¿eh? No, nada que ver. Pero en ese caso específico así fue. El momento en el que el Señor le dijo, ven, él dijo, no, espérame tantito, tengo todavía que enterrar a... Pero el día de hoy, el Señor quiere que veas las cosas como Él las ve, con respecto a las cosas temporales y pasajeras. Hay quien se ha quedado en un lugar porque ahí va a tener crecimiento y mayor éxito y sueldo y demás, y high, y socialité, y
pero son creyentes. Eso es lo tremendo. Ver hijos de Dios que viven sirviendo al dinero. Porque Jesús lo puso clarísimo. ¿Le sirves a Dios o le sirves al dinero? Y de cualquier forma el sol sale para todos. Y de cualquier forma los frijoles les saben igual a alguien que tiene mucho, a alguien que tiene poco. Proverbios 1:7, también escrito por Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no respetas a Dios, no vas a avanzar en ser sabio. No vas a poder tomar las decisiones adecuadas y eso significa hacer lo que Dios quiere, no lo que yo creo que es mejor. Porque vaya que en estos tiempos, si algo se está perdiendo, es la confianza en el Señor. Y se están quedando muchos en el camino. Algunos que no eran, algunos que sí lo son, pero por intereses personales han actuado con contención y han hecho cosas incorrectas. Pero la puerta va cada vez más y más estrecha. Y el Señor es santo, justo, digno, y Él puede hacer la puerta nomás para que entre tu espíritu, porque todo lo demás te va a sobrar. Finalmente el alma es la unión entre nuestro espíritu y el cuerpo. Y el Señor se ocupa de enseñar cómo rescatar tu alma. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y estés en el trabajo que estés, aún a los que son esclavos, hacerlo como para el Señor. Aquí en México no hay esclavitud. Bueno, a saber, espero. ¿Sí? Pero debe haber este mismo objetivo, temer al Señor. Hay un versículo muy importante en la epístola de Santiago, en donde habla claramente acerca de la sabiduría. Santiago 3, ese capítulo, dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán más condenación. A veces el Señor coloca gente para probarla en el servicio y reprobarla. Porque no hay temor a Él. Los intereses son diferentes. Los ojos están puestos en el mundo, en lo que se ve. Esto, por desgracia, ha causado esta actitud de poco temor a Dios. Ha causado que las personas escuchen el nombre pastor y piensen en un ladrón.
vituperando así el camino del Señor. La actitud de carne, de buscar, de pleito y de ofender y te dejo y te hago y te destrozo y te hago pagar lo que me debes y demás, hace que las personas digan, las peores personas que he conocido son cristianas. Y no es excusa para los que somos cristianos. Pero sí hay personas que se están dejando llevar por su carne de tal forma que provocan a los incrédulos que duden del Señor. De eso van a dar cuentas los que están en la carnalidad. No es excusa para decir, no quiero ser cristiano. Ahí no, porque todos somos llamados a arrepentimiento. Pero estoy hablando de la vida que llevó Salomón y cómo Salomón buscó la sabiduría de Dios. Porque hemos aprendido que eso de que lo vacunaron contra el cristianismo, eso no existe. El Señor hace el llamado a arrepentirse a cada persona. Y por cierto, sí, lo peor del mundo escogió Dios. Por eso es importante que antes de que te sientas con derecho de juzgar, maltratar, criticar, murmurar a un hermano en la fe o a un siervo del Señor, te acuerdes siempre de dónde saliste. Cuando se empieza a hablar así, con odio, con amargura, que se juntan para lo peor, es porque hay soberbia. Es porque se les está olvidando de dónde lo sacó el Señor. Y te digo esto porque son tiempos muy importantes. No voltees a ver si de acá y de acá lo hace. La cuestión es así, uno a uno. Que si fulano está viendo las clases o que el Señor pone tanto el querer como el hacer. Y si desgraciadamente algunos tienen que pasar por la gran tribulación, porque el Señor puso esa necedad de permanecer en un berrinche, como aprendimos hace un tiempo, de quienes van a ser arrebatados y quienes no, hablando de hijos de Dios ambos. No podemos ponerle excusa. Pero si somos luz y somos sal, la responsabilidad espiritual que tenemos de que eso se refleje en nuestra vida, porque si estamos cerca del Señor, inmediatamente el Señor nos hace ver que estamos pecando y tenemos que decir, perdón, Señor, y abogado tenemos. Dice Santiago 3:14, si tienes celos amargos, un hijo de Dios se puede gozar con alguien que recibe algo y gozar por él y bien y decir, me da muchísimo gusto que tengas esto sin celos amargos, porque el Señor da también y así lo ha decidido. Algunos creen que pareciese como si Dios tuviera consentidos.
pero no es así. Por algo el Señor decide, tú vas por acá, tú vas por acá y a ti te toca acá. Y de cada camino vamos a dar cuentas al Señor, individualmente. No voy a poder decir, es que mira, a mí me dieron un mal ejemplo estas personas y un día esta persona, y entonces yo dejé de orar porque con el Señor ya no se va a poder hacer uno al lado. Ya no va a poder salir el Adán, la mujer que me diste. O sea, la culpa la tiene Dios, ¿no? Pero como no se atreven a reclamarle a Dios lo que está pasando, porque se perdió esto, el otro, que los hijos no se entregan al Señor, lo que sea, pues ¿sobre quién se van a ir? Pues sobre el que representa al Señor y que tiene un cargo. Porque sí hay temor de levantar el puño, pero de echarle la culpa al que lleva la obra por no tener temor de Dios. El temor de Dios debe ocupar todas nuestras 24 horas en nuestro corazón, constantemente, porque el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, apartada, preparándose con aceite suficiente. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús tuvo un arranque de ira cuando vio a los cambistas que estaban vendiendo las palomas, todo lo que se necesitaba para las ofrendas. Estaban ahí las palomas, estaba ahí, ¿sí? Y dijo, ustedes hicieron la casa de mi padre una cueva de ladrones. El lucrar con las cosas, ¿sí? Ah, no, pues te toca, nos vamos a ir a un así, ¿no? Pero te toca y tienes que pagar esto y tal, por el Congreso, por lo que sea. Que no se lucre con el Evangelio, es nuestra responsabilidad también. El Señor está llamando ya a un orden, a cuentas. Ya no hay tiempo como para actuar como el joven rico que dijo no y se alejó triste. Y Jesús viene pronto. Y uno de los tropiezos por los cuales algunos se van a, desgraciadamente, a tener que soportar la tribulación, es por la cuestión del dinero, de los bienes. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay otras cosas. Específicamente hoy el Señor me llevó a hablar acerca de los bienes. Lo que tienes, disfrútalo y dale gloria a Dios. Pero no codicies lo que tiene tu hermano. No envidies. Porque el Señor es el que pone las cosas y Él es el que decide cómo debe ser. La situación ahorita económica, creo que, bueno, ni siquiera tengo que decir cómo está, ¿verdad?
es mundial. Son tiempos de principio de dolores y prueba, son tiempos de prueba. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que no, siendo heraldos, vayamos a ser eliminados por ocuparnos y tener nuestros ojos puestos en lo temporal y lo pasajero, cuando sabemos que hay una vida eterna y que Dios es Dios y con Él está la plenitud absoluta antes que lo que ven, prueban, oyen, disfrutan nuestros sentidos en este cuerpo. El Señor quiere una iglesia preparada, despierta. El Señor quiere, el Padre quiere que todos vengan a arrepentimiento. Y el llamado del Señor está siendo constante. Purificación, santidad al Señor. Santidad al Señor. Es momento de tomar la cruz y de sufrirla. Sufrir la cruz. Que si es injusto, que si nada, todo eso te va a distraer. Porque Dios bien sabe que si algo estás pasando y está mal, el Señor sabe que es injusto. No te ocupes de buscar tu propia justicia, de hacer justicia por tu propia mano. El Señor va a juzgar, y no solo eso, la palabra de Dios es muy fuerte. Porque dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Para el que no recapacita en su proceder, el Señor dice, mía es la venganza. Y si vemos y nos asombramos con un terremoto o con una explosión de un volcán, imagínate cuando se desencadene en totalidad la ira, la justa ira de Dios, porque por eso ha soportado el Señor tantos siglos, la rebeldía, la obstinación, la ofensa, la blasfemia. Y Él va a hacer justicia en santidad. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Dios no peca. Si el Señor está llamando a tu corazón, ponte a cuentas y arregla las cosas. Arregla tu corazón y que quede las sendas derechas para tus pies, para caminar directamente hacia Él, para poder tener la bendición de ser levantados y verlo en las nubes. Que vaya que se están viendo cosas en las nubes constantemente. Y no nos alejemos avergonzados. No dejes que nada ni nadie te robe tu galardón. No pierdas tu confianza que tiene gran galardón. No pongas ninguna excusa cuando sabes que
es uno a uno las cuentas. Y al Señor no le podemos poner ninguna excusa. Te bendigo de todo corazón. Sé que este mensaje es fuerte, pero te voy a decir algo. Si lo terminaste de oír, es porque el Señor está interesado en que endereces. Y ese es un privilegio. Cuando el Señor nos disciplina y nos muestra nuestro gran pecado, nos está tratando como a hijos. Te bendigo y que tengas excelente día. Te recuerdo que el día 19 de marzo tenemos reunión. Comenzamos puntualmente a las 11 de la mañana. Está la dirección en la página en Azcapotzalco. Y que el Señor nos conceda la gracia de vernos. Hasta luego.